Buenos días, en el programa del día de hoy vamos a presentarles cómo fue que surgió la Revolución Mexicana y cómo fue que se fue desarrollando poco a poco. Para ello tenemos a 4 de los personajes más importantes que estuvieron en esta lucha, como Porfirio Díaz, Francisco Madero, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Movimiento armado a la revolución. La Revolución Mexicana se presenta como una gran guerra campesina, con objetivo a poner en cuestión el poder y la estructura del Estado, controlando hasta entonces por los terratenientes, banqueros y mineros. De unos 14 millones de habitantes, 11 millones vivían dentro del sistema de las haciendas, de los cuales 9 millones eran esclavos de las haciendas. En ello está que la población se encontraba en una dictadura. Estaban en contra del gobierno absolutista de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Llegó al poder en 1877 y gobernó hasta 1880. De 1884 a 1911 gobernó dictatorialmente, haciéndose reelegir sucesivamente. En 1910 se reeligió después de encarcelar al candidato opositor Francisco Madero, quien al salir de prisión dio inicio a la Revolución Mexicana. Ahora. Buen día, mi general Porfirio Díaz. ¿Está listo para responderme algunas preguntas? Claro que sí. Bueno, quisiera comenzar en cómo es que usted se convirtió en un general. Pues verás, finalizando la guerra de reforma, fui ascendido a general y así dirigí a las tropas mexicanas. Y posteriormente el pueblo me eligió como diputado y así empezó mi acción en el gobierno. Interesante. ¿Qué es el plan de la Noria? Verás, el plan de la Noria se pronunció contra el reeleccionismo y ese fue mi lema durante mi periodo político. El poder personal a favor de la Constitución de 1857 también apoyaba este plan y la libertad electoral. Sin embargo, mi intento por la presidencia fracasó en ese momento. Qué mal. Entonces, después de su fracaso, ¿cómo es que usted llegó a ser presidente? Verás, tras la muerte de Benito Juárez, pensé que tenía una oportunidad, pero no. Esto de la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando en 1876, dejé de recordar. Cuando en 1876 Lerdo de Tejada anunció su propósito, me rebelé de nuevo, creando un plan llamado de Tuxtepec. Esta vez conseguí expulsar a Lerdo de Tejada, así que así pude acceder a la presidencia del país. Varias cosas las que tuvo que hacer usted. ¿Cuál fue su periodo de poder? Verá, cuando pude derrocar a Lerdo de Tejada fue en 1876 y dejé la presidencia hasta 1911 después de que unos mexicanos que no sabían nada me derrocaron. O sea, usted no es mexicano. Yo soy francés. Qué mal. Todos queríamos que era mexicano. No. ¿Cómo cree usted que impulsó la revolución? Verá, en 1908 cometí el peor error de mi vida como político, darme yo solo la contra. Verá, en ese año concebí una entrevista al presidente Truman, el presidente de Estados Unidos en ese momento. En esa entrevista afirmé... Respira otra vez. Ok. James Krillman tenía la selección. Me entrevistó y yo cometí el error de decirle que México ya estaba preparado para las elecciones libres, lo cual me derrocaba a mí como presidente, yo solo. ¿Entienden? Yo me derroté solo, con una sola pregunta. Y verá, la noticia lamentablemente, llenó de optimismo a muchos del pueblo mexicano. Por lo que yo no pude hacer nada porque eran demasiados contra mí. A pesar de que tenía acomodado a todo el gabinete, el pueblo era mucho más.
Y verá, esto llamó a toda la nueva generación mexicana a levantarse contra mí y participar en la vida política de su propia nación. Después surgieron así varios líderes y libros, principalmente Francisco y Madero, que no me cae bien, porque fue uno de los principales que me derrocaron. Y así como artículos que discutían la situación del país, principalmente contra mí, y la solución de sus problemas. Sin embargo, pienso que solo se vieron ubicados en lo malo que hice en mi vida, pero no en la economía que impulsé en el país. Yo les di ferrocarriles, yo les di comercio, y ahora me sacan del poder. Pero por eso me iré a Francia en este momento. Como quien dice, gana el pueblo al final, ¿no? Eso, nunca. Pues ganó. No. Mucho gusto en haberlo haberlo de tenido. Francia algún día, señor. Mucho gusto por haberlo entrevistado. Espero pueda volver a venir algún día. No, yo no volveré de Francia nunca a este pueblucho. Bueno, ya lo veremos. Mucho gusto. Mucho gusto, mami. Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en Coahuila, México. Estudió agricultura en Estados Unidos y administración en Francia. Desde 1905 fue opositor a la dictadura de Porfirio Díaz. En 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista y lanzó su candidatura presidencial. En 1910 Porfirio Díaz lo mandó encarcelar, pero Madero logró escapar y lanzó el Plan de San Luis, iniciando una rebelión nacional. Muy buenos días, Francisco y Madero, presidente de México. ¿Está listo para comenzar con esta entrevista? Sí, claro. Para empezar, ¿por qué es que usted comenzó a hacer su movimiento en contra de Porfirio Díaz? Porque yo, como se pudo dar cuenta en las elecciones, quería que la democracia estuviera bien establecida y que se cumpliera al pie de la letra. Pues, como vimos en el gobierno pasado, nos podemos dar cuenta que Porfirio no cumplió con sus promesas de la no reelección. Tras esto, lo único que podemos darnos cuenta es que la palabra solo la tenían los ricos y solo pensaba en él, que se cree francés, aunque es mexicano. Ok, y entonces lo que puedo decir es que después de 30 años, las personas de este pueblo han perdido interés en sus derechos. Piensan que son basura. Y lo único que quiero darles es un trato equitativo. Muy bien. ¿Por qué usted se esforzó tanto por convencer a este pueblo mexicano si supuestamente todo se había menospreciado? No se menosprecia al pueblo. Yo estoy convencido de que esta gente por fin llegará a poder tener libertad de expresión, que es muy importante para cada gobierno, para que triunfe el país, y para que haya... Esperen un momento. Y para que haya interés de que las personas puedan ser libres. Yo sé que es un momento difícil, pero por favor no llore. No recuerde esos momentos. Gracias. ¿Por qué siguió adelante aún siendo amenazado por Porfirio Díaz como que usted iba a ser asesinado? Pues lo único que puedo decir es que tuve que tomarlo con mucha inteligencia, ya que ese señor es muy dedicado en lo que hace. Como ustedes saben, es militar y conoce a muchísima gente aquí en México, entonces muchas personas estaban de su lado, principalmente ricos. Entonces lo único que pude hacer es esperar un poco a que las aguas se calmaran y que esto llegara a su fin y ya se acabaron las elecciones. ¿Cómo es que usted se inspiró para hacer el libro llamado La Asociación Presidencial? Me basé en escribir lo que sentía en el tiempo en el cual Porfirio Díaz me encarceló en San Luis Potosí. Ese hombre es muy cruel, no le crean. Por seguir con mi movimiento en pie, miraba a mi alrededor y escribía las injusticias que observaba dentro y fuera de este lugar.
y cómo era que debía ser llevada a cabo correctamente con la democracia, la libertad y todos los derechos que se privaron en los 30 años anteriores. Muy bien, pues esperemos y tenga una jornada de éxito en su presidencia. Esperamos y siga al mando y pueda durar mucho tiempo y permanezca México con un nombre en alto. Muchas gracias por su tiempo. Su verdadero nombre fue Doroteo Arango Arámbula y cuando combatió en la Revolución Mexicana fue apodado como Centauro del Norte. Nació el 5 de junio de 1876 en Durango, México. De niño se ganó la vida en diversos oficios. De joven se involucró en bandas que robaban ganado y fue perseguido. En 1910 ya era líder de una partida de bandoleros con los cuales se unió al movimiento de Francisco Madero para derrocar a Porfirio Díaz. Muy buenos días, yo vengo en sustitución de mi compañera Vianey de la Madrid. Mi nombre es Dana Fernández y voy a continuar con las entrevistas que ella no pudo realizar por cuestiones familiares de guerra y todo eso. Muy bien. El siguiente al que vamos a entrevistar es Doroteo Arango, quien cambió su nombre a Pancho Villa. Muy bien. Muy buenos días, señor. Buenos días. Muy bien. ¿Podemos comenzar con la entrevista satisfactoriamente? Sí. Muy bien. La primera pregunta es, ¿por qué se unieron muchas fuerzas a ti? Lo siento, me dolía un poco la garganta. O le está cambiando, es algo grande para eso, pero bueno. Sí. Bueno, muchas personas estaban inconformes a cómo aquellas personas con mayor rango las trataban mal, así como personas de Hacienda, y creían que era injusto y pues pensaron y se unieron a mí, a la lucha. Interesante, significa que es un muy buen líder. Sí. Qué modesto. Siempre. Aquí. Continuamos con la segunda pregunta de la entrevista. ¿Qué tipo de trabajo hacían antes de unirse a la revolución? Nuestro grupo era conformado por campesinos, ganaderos y aquellos de pequeños negocios. Sí. Veamos. ¿Podemos pasar a la siguiente pregunta? ¿Ha terminado? Muy bien. ¿Qué opinión tiene el gobierno del señor Victoriano Huerta? Pues creo que era un gobierno muy corrupto y reprimido, por lo cual dirigido por la crisis económica, por lo cual estábamos en desacuerdo y decidimos levantarnos en armas. ¿Está nervioso el día de hoy? Mucho, hasta me tiembla el bigote. Se ve que es un hombre de pocas palabras. ¿O serán pocos sentimientos hacia su propia nación? No cambie las palabras que nunca dije. Interesante. Defensa. Señor. No me mire así. No somos Siguiente iguales. pregunta, ¿no? Es No. una entrevista. Siguiente pregunta, señor. Ya no quiero entrevistarlo. ¡Entrevístelo ya! De acuerdo. Solo porque me pagan. ¿Por qué Venustiano Carranza no le parece confiable ahora que desconfía de las personas? Claro, porque aquel tenía diferentes ¿Aquel pensamientos. es un igualado? Él Claro. es un caballero. No, él ya no lo es. Nunca confié en él. Él estaba con Estados Unidos. Estados Unidos no es bueno. Pero ellos... Teníamos Nos diferentes idealismos. ¿Y eso se arregla con el diálogo? Claro que no. Dígaselo a él. Entrevístelo a él. Creo que él sería más amable que usted. ¿Eso es todo, señorita? Váyase a arreglar sus asuntos politicuchos de aquí. Emiliano Zapata nació en Morelos el 8 de agosto de 1879. Desde niño fue labrador y arriero. Siempre defendió a los campesinos que sufrían abusos de los hacendados. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz apoyando a Francisco y Madero. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En 1914 se alió a Pancho Villa y tomó Ciudad de México. Con este programa de entrevistas, continuaremos con Emiliano Zapata. Y buenas tardes. Buenas tardes.
¿Podría empezar? Ok. ¿Qué propone? Primero, ¿podemos iniciar con la entrevista? Ya Adelante, sea, sí, estoy preparada. ¿promete contestar la verdad? Y nada más que la verdad. Ok, la primera pregunta es, dígame, ¿qué propone la lucha zapatista? Bueno, principalmente buscamos restituir la justicia social agraria. Reclamamos la inmediata restitución de los ejidos. Un momento. ¿Por qué no me da los ojos? ¿Está nervioso con su respuesta? Creo que sí. Tranquilo, Solo un poco. estamos en confianza. Solo millones de espectadores esperando la respuesta de Emiliano Zapata. Puede seguir. ¿Qué propone la lucha zapatista? Ok, aparte de lo que ya le había mencionado, restituir la justicia social agraria y la inmediata restitución de los ejidos, de los indígenas, la confiscación de la tierra de los enemigos después de la revolución y la entrega de tierras a quienes no las poseen, para así brindar un bien a los campesinos y entre otras cuantos puntos que debemos mencionar más adelante. ¿Y por qué no mencionarlos hoy? Porque creo que me emociona. Está bien así. De acuerdo. El presidente. Ok, la siguiente pregunta es, ¿por qué perdieron las tierras en la zona de Morelos? Bueno, en el estado de Morelos, el centro del zapatismo, principalmente las comunidades indígenas habían sido despojadas de sus tierras por las autoridades y los hacendados. Ok. Otra pregunta. ¿Por qué es que quieren recuperar las tierras? Bueno, he inculcado el valor basado en la razón y en la pertenencia al territorio que se trabaja, y por ello se considera como pues patrimonio de nosotros. Aquí les cabe mencionar que tenemos el derecho de existir y defender toda costa las parcelas de las comunidades campesinas. De acuerdo. Y para finalizar, ¿por qué no los convenció el cambio propuesto por Madero? Pues considerando que Madero, pese a haber restablecido la democracia y la Constitución de 1857, ha traicionado los principios de la revolución al no cumplir sus promesas que había prometido y los agraristas de devolver la tierra a sus antiguos y legítimos propietarios, haciendo pública su decisión de defender estas tierras. Entonces la propiedad privada queda frente a los campesinos que toman sus tierras. Perdón. Este no es un asunto de risa. Es señor que Emiliano. me da risa el saber que Madero hizo públicas sus propuestas y no las haya cumplido. Tranquilo, no debe llorar. No, estoy Es bien. hombre. Estoy bien. Los hombres son iguales. Ok. Bueno, con esto damos como finalizada la entrevista del día de hoy. Muchas gracias.